Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a dejar al pastor Elliot en esta ocasión. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Ah, estoy buscando algo y no lo conseguía. Amén. Pues vamos a comenzar con el repaso de la lección de la semana pasada que vimos conflictos con los fariseos, sanidad y perdón y el llamamiento de Leví. Cristo regresa a Capernaum por entonces tenía su cuartel general. Había corrido rápidamente la voz y la gente estaba anhelante para ver el obrador de milagros en acción. Tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta. Muchos de ellos acudirían solamente en busca de curación y algunos quizás solo por curiosidad. Pero cuando todos estuvieron reunidos, él les predicó la palabra. Había un paralítico llevado por 4 amigos suyos en una improvisada camilla. La muchedumbre impedía que pudiese llegar cerca del Señor. Los 4 camilleros subieron por las escaleras exteriores de la terraza, abrieron un boquete en el techo, bajaron la camilla al piso de abajo, llevándole cerca del Señor. Jesús, impresionado ante la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas se dieron cuenta en el acto de las implicaciones de esta declaración. Todo aquel que profesa perdonar pecados, por tanto, estaba declarando ser Dios. Jesús leyó sus pensamientos, lo que por sí es prueba de su poder sobrenatural. Les hizo esta provocativa pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Pronunciar perdonado los pecados de alguien o curar la parálisis? Para demostrar que los pecados de aquel hombre ya habían sido perdonados, el Señor dio a los escribas algo que sí podrían ver. Le mandó al paralítico que se levantase, que tomase su camilla y que anduviese. Todos se asombraron. Nunca antes habían visto nada como aquello, pero a pesar de la evidencia más abrumadora, los escribas no creyeron. Punto número 2. El llamamiento de Leví. Marcos 2 del 13 al 14. Debido a la fuerte oposición de los líderes religiosos, predicar en la sinagoga era difícil. Fue mientras estaba enseñando a la orilla del mar que Jesús vio a Leví cobrando impuestos. Conocemos a Leví como Mateo, Marcos 2:14, Lucas 5:27 al 29. Era judío, pero su ocupación era muy antijudía. Estos hombres no se destacaban siempre por su honradez. De hecho, eran menospreciados, lo mismo que las rameras, como lo peor de la sociedad. Cuando oyó el llamamiento de Cristo, lo dejó todo y le siguió. Los pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan podrían volver a su oficio si las cosas no resultaban. De hecho, en Juan 2, 21:3, los vemos regresando a pescar después de la muerte de Jesús. Para Leví, un cobrador de impuestos, como Leví o Mateo, no existía
esa probabilidad. Mateo comprendió que aceptar esa invitación significaba con su pasado y abrazar un futuro completamente nuevo. En ese acto de renuncia absoluta, encontró la vida verdadera en Jesús. Y hasta aquí el repaso. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta tocante al repaso? Si no, pues vamos de lleno a la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar enfocados en Marcos capítulo 2, del 15 al 17, banquete de despedida de Leví, y después el punto número 4, debate sobre el ayuno, Marcos 2 del 18 al 22. Pues vamos para Marcos 2 del 15 al 17. Le vamos a pedir a la pastora Marvin que lo lea. Amén. Que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había mucho que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Amén. Qué bonito. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Vamos para el libro de Viken. Estamos en la página 294 para los que tienen el libro actual. Y los que tienen el PDF, estamos en banquete de despedida de Leví, Marcos 2, del 15 al 17. Quiero pedirle a Sari que lea el primer párrafo en el libro de Viken. Estando Jesús a la mesa o reclinado según la costumbre en la casa de Leví, era una especie de recepción que daba a sus ex colegas de negocio para hacer que ellos también conocieran a su recién hallado maestro. De modo que tenía un motivo misionero. Los huéspedes, que eran muchos de los que habían seguido a Jesús, pertenecían a una clase de baja reputación. Los publicanos eran los aborrecidos cobradores de impuestos y los pecadores eran judíos que ignoraban la ley, tanto moral como ritual. Los judíos más ortodoxos, como los escribas y los fariseos, no se asociaban con personas de este tipo, especialmente cuando se trataba de una comida, para no contaminarse ceremonialmente. Estos legalistas se quejaron a los discípulos, quizá por hacer alarde a su lealtad, de que Jesús era descuidado en lo que concernía a las exigencias de la ley cuando comía y bebía con tales personas. Amén. Gracias, hermana Sari. Después de dejar su oficio de cobrador de impuestos, Leví organiza un banquete en su casa. Eso se puede encontrar en Marcos 2:15, Lucas 5:29. Este banquete era como una despedida de su antigua vida y al mismo tiempo como una celebración de su nuevo comienzo con Jesús. No se fue solo, sino que invitó a otros publicanos y pecadores, mostrando que su encuentro con Cristo no podía guardarlo en privado. Quería que otros conocieran al maestro. Sentarse a comer en el contexto judío era un acto de intimidad y de aceptación. Para los fariseos este era un escándalo porque consideraban impuros a los publicanos
y a los pecadores. Wow. Leví también, llamado Mateo. Mateo 9:9. La profesión de él era cobrador de impuestos, como lo hemos cubrido ya con la clase pasado. Mira, eso era una profesión profundamente despreciada entre los judíos. Los publicanos recaudaban impuestos para el imperio romano, considerado un poder pagano y opresor. Muchos cobraban más de lo que debido para enriquecerse y por eso eran vistos como ladrones y traidores. Ahora vamos a ver lo que el historiador Flavio Josefo dice. El historiador Flavio Josefo menciona el resentimiento del pueblo contra los recaudadores de impuestos que se aprovechaban de los pobres. Según el Talmud, y esta es la cita del Talmud, Baba Kama 10:1, los publicanos eran considerados impuros y su testimonio no era válido en los tribunales. Según a la mentalidad judía, compartir una comida con ellos equivalía a aprobar su conducta o participar de su impureza. Imagínense el dilema que tenían estos fariseos y estos escribas cuando ellos entran y ven a Jesús comiendo y bebiendo con los publicanos y los pecadores. O sea, ellos decían, este maestro o este rabí no es un rabí verdadero, porque de acuerdo a nuestras costumbres es imposible que un rabino santo pueda estar sentado a la mesa de pecadores. Imagínense usted el dilema que tenían estos escribas. Pero ¿cuántos saben que Jesús no vino a abrogar la ley? Jesús vino a cumplir la ley en todo. Mas los judíos tenían estas costumbres y estas leyes y estos decretos. Pero sí, pastor. Perdona que te interrumpa. Sí, hay un refrán que dice, el ladrón juzga por su condición. No sé si han escuchado ese refrán. El ladrón juzga por su condición. Porque ellos mismos eran ladrones. Y lo vimos en el templo, cuando ellos cobraban por encima, por las palomas y por los corderos que vendían y hacían sus jueguitos en los templos cada vez que venía una fiesta. Y por esa misma razón es que el Señor los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados. Otra de las cosas que a mí me parece interesante es que Jesús aquí rompe las barreras sociales desde el principio, según Marcos. Acuérdate que Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Aquí, aquí Marcos está presentando un Jesús que se va a sentar a la mesa con los publicanos, con los pecadores. Rompe el esquema social, rompe el esquema religioso para callarle la boca ya desde el principio del ministerio de Jesús a estos hipócritas, a estos ladrones fariseístas. Amén. Excelente, pastor. Mire, por eso cuando Jesús se sienta a comer en casa de Leví, está realizando un acto escandaloso a los ojos de los religiosos. Pero este banquete Jesús lo usó como símbolo de inclusión. Eso es. Este banquete puede entenderse como un banquete de despedida. Leví, al dejar su oficio, celebra su nueva vida con Jesús, reuniendo a otros publicanos y pecadores para escuchar al maestro. Y en Lucas 5:28 dice, y dejándolo el todo, se levantó y siguió. Mire, esto demuestra una conversión
auténtica. O sea, que esto fue metanoia, un cambio de mente instantáneo. Pero mire, fue instantáneo lo de Leví. Leví no solo deja su profesión, sino que abre su casa para que otros conozcan a Jesús. Ahí usted ve el cambio instantáneo. O sea, él tenía ese ardor por presentarle a Jesús a todos sus amigos. Y mire, hay gente que aceptan a Jesús, pero al principio se acobardan y como que no están seguros si le van a presentar a Jesús a todas sus amistades. ¿Por qué? Por miedo de lo que van a decir en el trabajo, por miedo del rechazo, por miedo que lo apunten, por miedo que lo marginen. Pero mire la conversión de Leví. Leví usó esto como, se puede decir que Leví, la casa de Leví fue la primera casa que se convirtió de los discípulos en un culto En una célula. para atraer a los pecadores. En una célula, Helio. Eso fue en una célula. En Pero una dijiste la célula. palabra clave, Helio. Mire, Helio, perdóname, Helio, perdóname. Utilizaste la palabra clave. Inclusión, inclusivo. Todos igual, todo va a ser igual. O sea, exactamente, Mateo se dejó llevar por el Espíritu Santo, fíjate, sin él entender lo que estaba haciendo, fue utilizado para que todos los que estaban allí, prostitutas, pecadores, cobradores de impuestos, todo el mundo que estaba allí, cogiera y viera quién era el maestro, con quién él se iba a ir a trabajar ahora. amén, excelente. Yo creo que Freddy levantó la mano y la pastora Yaro. Yaro, por ahí. Yaro y después Freddy. Sabemos, escuchamos en la clase pasada que Mateo no tenía amor, él no sentía amor, él no tenía amigos. Y aquí viene Jesús, que están diciendo que puede ser el Mesías y le demuestra algo distinto. Y lo que él sintió obviamente fue poderoso, que él quiso repartirlo con otras personas. Y quiero decir que en todo esto, desde que comenzamos Marcos, estamos viendo la autoridad de Jesús. Desde que comenzamos, ¿verdad? Primero fue con los demonios, luego fue con el enfermo, ahora con los maestros, con los fariseos, con los saduceos, enseñando la autoridad de él cambiar tradiciones. Porque los fariseos, los escribas estaban muy adentro en la cultura de ellos. Y Jesús vino a demostrar y a cambiar eso. Eso se llama autoridad, Amén. si no me equivoco, ¿verdad? Excelente, excelente. Freddy, ¿tú alzaste la mano? ¿No? Ok, pues vamos a seguir. Excelente. El párrafo número 2, Jesús estaba ansioso. Pastor Wilson, léalo. Dios les bendiga a todos. Amén. Jesús estaba ansioso de ayudar a los pecadores, pero jamás era blando en lo que concernía al pecado. La implicación de los escribas, que también eran fariseos, carecía de fundamento. Cuando un hombre comienza a seguir a Jesús, tiene que abandonar sus pecados. Jesús comía y bebía con los publicanos y los pecadores, frase empleada 3 veces en este párrafo, porque sentía su necesidad. Amén. Mire, Jesús comía y bebía con los publicanos y los pecadores. Pues entonces a Jesús en el libro de Mateo le decían que tenía demonio porque comía
y bebía. Y a Juan el Bautista le decían que tenía demonio porque no comía ni bebía. Oye, o se pintan o se hacen rolo. ¿Cuál era No, muchacho. la cuestión con esto, fariseo y escriba? Pero Jesús se sentaba con ellos, no para aprobar su pecado. Mire, mire, mire dónde marca la diferencia. Ujú. Amén. Cuando usted vaya a una fiesta, mire, el frío está viniendo por ahí y ya mismo vienen Cuidado. Thanksgiving, Acción de Gracias y las Navidades vienen por ahí. Así que cuando usted se reúna con sus familiares, con sus amigos, usted puede compartir con ellos, pero no se convierta a ello, no cambie a Jesucristo en las Navidades, amén. Usted sea como Jesucristo, amén, no para aprobar su pecado, sino para llamarlos a una nueva vida, amén. Segunda de Corintios 5:17, Pastora Wanda. Efesios 4:22, Jorge Crespo. 4:22 al 24, Jorge Crespo, y Gálatas 2:20, Virgen. Estamos en Segunda de Corintios 5:17. Cuando lo tenga, Sí, Wilson. pueden. ¿Fue Wilson o Wanda. Wanda? Wanda. Efesios 4:22. No, Segunda de Corintios 5:17. Tú no tienes que leer, de modo que si estás en Cristo. Gracias. Ok, a lo que la pastora Wanda lo busca, pues vamos para Jorge, Efesios 4:22 al 24. Ok. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Amén. Qué poderosa palabra. Estamos ready con Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Vamos para Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Amén. el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. 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 Pues Jesucristo se sentaba con los publicanos y los fariseos y con los publicanos y pecadores para llevar, para atraer a esa gente a sí mismo, a sí mismo. Y entonces, cuando Jesucristo está en algún lugar, la atmósfera tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Y nosotros como hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo de Dios, cuando entramos en un lugar, en una atmósfera, pues el entorno tiene que cambiar.
Y entonces, pues nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo para así poder compartir con nuestros compañeros, con nuestros familiares, pero en todas las cosas compartir a Cristo y el Evangelio donde quiera que vayamos. Los escribas y fariseos se escandalizaron porque Jesús no seguía su rigidez. Ellos habían levantado un sistema de tradiciones y reglas externas que en su mente aseguraban la pureza. Veían la religión como una separación estricta de todo lo impuro, mientras que Jesús mostraba que el reino de Dios se manifiesta en misericordia y restauración. Vamos para Efesios 2, del 4 al 5, papito. Tito 3, del 4 al 5, pastora Mari. Primera de Pedro 1, 3, Jorge Molina. Y Lamentaciones 3, del 22 al 23, Miriam. Y el último, Isaías 55, 7, Luis Fuente. Isaías 55, 7, Luis Fuente. Estamos ahora en Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Gloria a Dios. Tito 3, del 4 al 5. Del 4 al 5. Okay. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Vamos para primera de Pedro 1, 3, Jorge Molina. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Vamos. Amén. Lamentaciones 3, del 22 al 23. Por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. La misericordia del Señor. Y por último, Luis Fuente, Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Amén y amén y amén. Usted ve, los fariseos no mostraban ningún tipo de piedad ni de misericordia. Mas Jesús, ¿a qué fue? ¿A qué fue lo que vino Jesús? A invertir, primero a cumplir y a invertir las costumbres ¿de qué? De los religiosos. Jesús, al sentarse con ellos, rompe las barreras religiosas. En lugar de excluir, acoge y transforma. Eso es lo que hace nuestro Salvador. En Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Oseas 6, 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Aleluya. Mire, Jesús es el médico en medio de esos pecadores.
So, imagínense, ¿usted cree que los fariseos y escribas podían darle remedio a estos publicanos? ¿Qué tú crees, pastor? No, muchacho, nunca. Por eso él se presenta como médico. Mira, si todo lo que está en esos dos primeros capítulos de Marcos, de verdad que es una bomba atómica. Es una bomba atómica para el religioso, para el fariseo, para aquellos que vienen a señalar el trabajo del maestro. Médico, porque los justos representan a quienes se creen que no tienen necesidad de perdón de pecado. Ellos, los fariseos. Sin embargo, los pecadores reconocen la necesidad de tener a Jesús frente a ellos. Por eso es que Marco fue el primer evangelista ahí en ese momento. Mateo fue el primer evangelista en el momento, en invitar a toda esta gente allí. Estaba feliz, vengan, porque yo quiero Amén. que ustedes vean al maestro. Este es el maestro, este es el que tanto predicaban los profetas. Amén. Y acuérdense que cómo es que oraban los fariseos. Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano, y se daban en el En el pecho. pecho. Mas el publicano, ¿qué hacía? Oraba y decía, Señor, que yo ni soy ni digno de estar aquí, no soy digno de ti. Los fariseos y los escribas, ellos se autojustificaban porque pensaban que por ser hijo de Abraham ya obtenían la salvación. Y Y Elio, en qué grave error Elio, yo quiero estaban. señalar algo, Elio. Yo quiero señalar algo aquí, porque nosotros estamos viviendo todavía en una época donde tenemos un problema con los pecadores. Y por eso me incluyo. O sea, nosotros creemos que nosotros tenemos la sotana agarrada, así agarrado, y se nos olvida que allá afuera hay gente que necesitan que estemos comiendo con ellos, que estemos compartiendo con ellos, que estemos luz en medio de las tinieblas. Ser luz en medio de las tinieblas. Hay una situación que se desata siempre que me hacen la pregunta. Esta pregunta nunca deja de existir cuando yo estoy en un podcast o estoy en una entrevista. ¿Qué tú opinas de que los músicos cristianos toquen con cantantes que no son cristianos, de música popular? ¿Tú estás de acuerdo con que músicos cristianos toquen con músicos que no son cristianos? Yo le digo, pues seguro que sí. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo tengo que circunscribirme a una iglesia o a un grupo étnico o a un grupo religioso? Porque cuando él me llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. Y eso es un punto que a mí me han caído como chincha, porque, o sea, me señalan y me marcan como que lo que yo estoy diciendo está totalmente fuera de contexto bíblico, cuando la palabra me dice que tenemos que estar en medio de las tinieblas. Si tú eres luz, ¿a qué tú le temes? ¿A qué vino Jesús? A estar con los pecadores, con las prostitutas. Si hoy en día me ven como una prostituta, tú puedes estar seguro que el Facebook se prende en candela. Si a mí me ven en Ahora, un lugar... pastor, ¿Ah? Sí, sí. sí, sí, sí. Excelente, mira, la diferencia es esta. La diferencia es esta. No te conviertas a ellos. Correcto. Llévale la luz. Llévale la luz. La Correcto. luz en medio de la tiniebla. Tú no sabes si el Señor, mire, vamos a poner de ejemplo a Daniel. ¿Quién fue Daniel? Daniel fue el líder de los Magai, una religión pagana. Ellos eran paganos y el rey, ese fue su trabajo de él ser el líder de los magos, de los Magai. Pero ¿qué hizo Daniel? ¿Daniel se convirtió a ellos? No, Daniel le inculcó a ellos las profecías y la escritura
Y Daniel, mire, Dios posiciona a los hombres y mujeres de Dios, ¿ok? Donde son necesitados. Usted no sabe si en uno de esos eventos de que usted está tocando como músico cristiano, Dios lo va a utilizar a usted para rescatar a una oveja descarriada. Por eso es que el músico cristiano debería de andar siempre en el espíritu y siempre estar atento a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo y tener una fortaleza para no caer en la tentación. Ahora, ¿usted cree que todos los músicos pueden hacer eso? No, Ahí es donde está, ahí no, está donde está la gran pregunta. Por eso es que, mire, no. los músicos, el enemigo los ataca tanto porque son un alma estratégica y poderosa en las manos del Señor. Pastor Ayaro. Yo escuché un testimonio de una señora que hacía pelo y maquillaje y ella iba a strip place, a donde las mujeres se desnudan, a hacer el pelo y el maquillaje a las mujeres, pero ella era cristiana y llegó a conocer a muchos de ellas y le llevaba su comidita y oraba con muchas de ellas porque muchas de esas muchachas tienen problemas. Amén. Ella dijo que el 70% de las mujeres que ella pudo ayudar se convirtieron en cristianas. Oh. Ella trabajando en un lugar así. Y el que la viera entrando de noche a ese lugar Ach. decía, mira qué clase de cristiano. Que Ah, ahí es donde está el peligro. Luz en medio de las tinieblas. Gloria a Dios. Sí, pastor. sí. Mira, ¿sabes cuál es el problema? ¿Tú sabes cuál es el problema grave de todos nosotros? Que nos creemos jueces, fiscales y abogados, ministerios que no se nos han sido otorgados. Y ese es el problema, ese es el mismo problema del fariseísmo, del escriba, del religioso, que está siempre señalando desmedidamente sin saber que los propósitos de Dios nosotros no los conocemos. Por eso hay que tener mucho cuidado como nosotros hablamos y juzgamos y hacemos cosas. Es verdad que el fruto se conoce, porque el cristiano se conoce por los frutos, pero hay algo que nosotros tenemos que saber. Hay lugares que a nosotros no se nos corresponde y hay cosas que a nosotros no nos corresponde señalar. Por eso es importante y es totalmente imperativo que entendamos que nuestra posición aquí es de miembro y no de abogado ni de fiscal. Es de miembro del cuerpo de Cristo y que la cabeza es la iglesia y que tenemos que dar ejemplo y ser imitadores de Cristo. Y Cristo vino ¿a qué? A predicar las buenas nuevas de su evangelio. Y nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas, no de Luis Avilés, del evangelio de Cristo, e imitar a Cristo. Mira, si algo yo admiro de Richie Ray Bobby Cruz y de Juan Luis Guerra y de muchos exponentes, es que aprovechan los momentos más grandes en esos coliseos con 20,000, 30,000 personas para poder llevar la palabra del evangelio de Cristo en 15 minutos, hermano. En 15 minutos. Y acá nosotros rompiéndonos la cabeza. Mira que ese Juan Luis Guerra, mira que hijo del día. Chicos, y entonces se atreven a decir hijo del. Pero mi hermano, mi hermana. Los rabacucos. Pastor, los rabacucos. Los rabacucos. Bueno, no te vayas muy lejos. En Puerto Rico hay una hora, una que se levantó ahora que se llama ¿cómo se llama esa loca? Una que anda con un velo. Un velo que anda con un velo ahora. ¿Tú sabes de quién yo hablo, Miriam? Yaro, yo te la envié varias veces. Yaro no la ve. Una loca. Ahora, Y aquí, habla, dressed in juicio. white. Ella está vestida toda en blanca.
Ella está toda vestida en blanca, exacto. En blanca. Que se llama la Ajá. Michelle, ella es la profeta, ella, juicio de Jehová. Juicio de Jehová contra la pastora Wanda Rolón, juicio de Jehová contra fulano, juicio de Jehová, juicio, De o sea, mira, o sea, esto no, hermano, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Y no todo lo que brilla es oro, es correcto. Y Él nos da discernimiento, o sea, el discernimiento que nos da el Espíritu Santo es para detectar quién es y quién no es. Pero el único que juzga aquí y que puede tomar juicio total se llama Cristo, hermano. Se acabó. Jesús Amén. vino a estar con las prostitutas, a predicarle, a sanar, a restaurar, a estar con los publicanos. Sin embargo, los religiosos de su época señalaban y hablaban, cavilaban en sus pensamientos. Lo que tenemos que hacer nosotros es imitar a Cristo. Amén. Excelente, pastor. Mire, usted como cristiano, usted tiene que aprenderse esto. Cada cual en lo suyo. Usted, Dios no lo llamó a ser un músico de farándula. Dios te llamó a limpiar la iglesia. Si vamos a ver. O Dios te llamó para enseñar a los niños. O Dios te llamó para dar una clase. ¿Entiendes? Dios no te llamó a meterte en la farándula porque ese no es tu llamado. Amén. Pues cuando nosotros como pueblo de Dios entendamos que Dios posiciona a sus hijos en diferentes lugares, pues entonces ahí vamos a poder no juzgar y decir, si Dios lo puso en ese lugar, orar por esa persona. Usted no sabe que por los músicos son las personas que más deberíamos de nosotros orar. Usted no sabe lo difícil que es el músico. El pastor sabe, Luisito sabe. Es bien difícil. Tantas luchas y tantas tentaciones. Mire, cuando usted entra a un terreno de eso, usted está entrando en terreno del enemigo. Y usted se está exponiendo, el músico se está exponiendo. Ahí el músico tiene que ir con toda la armadura de Dios para poder estar firme y poder testificar. Así que quiero hacer un llamado a la iglesia. Oremos por nuestros músicos, especialmente por los músicos que hacen eso full time. Full time, que así es que se ganan la vida ellos. Es muy difícil. Y nosotros como pueblo de Dios deberíamos de estar orando para apoyar, por lo menos con nuestras oraciones, levantar vallado para que esos músicos puedan hacer su trabajo y que puedan testificar de Cristo. Amén. Vamos a leer el último. Elio, antes que tú lo párrafo de este leas, texto. Elio, antes que lo leas, déjame enseñarle Sí. a la gente la mujer esta para cuando, por favor, para cuando usted esté viendo una persona así, no diga que esto viene del cielo, por favor. Mira, No diga, amén, amén. ajá, que le dan amén a todo. Esta mujer que está aquí, apóstol, que de apóstol no tiene nada, Wanda Rolón. El juicio ha llegado a tu casa. No tienes un jet privado, pero has hecho de mi casa una cueva de ladrones, ha dicho el Señor Jesús. Tienes una franquicia por congregación. Te has lucrado del dolor ajeno, dice el Señor Jesús. Vuelve a tu primer amor. Momento de que recapacites y de verdad que de locos está lleno el mundo, hermano. Locos por todos lados. Ya. Pastor, eso se ve que es una joven ignorante. Sí, una que no sabe lo buscona. que está hablando. Que el Señor tenga. Una buscona más. Se ve bien jovencita también, que Hey. muy falta, que el Señor tenga misericordia de ella. Pero gracias por enseñarla para saber quién es. Pues Virgen, léete el último párrafo al oír esto. Dios.
Al oír esto, la crítica, Jesús les replicó con una vigorosa declaración irónica. Él no había venido a curarlos a ellos, que no tenían necesidad de médico, ni a llamar a los que eran justos. Estos pobres, ciegos fariseos, cuyo nombre era un símbolo de tenaz lealtad al judaísmo, estaban satisfechos con su propia condición, confiados que ellos no estaban entre los enfermos ni los injustos. Sin embargo, los despreciados republicanos y los rechazados pecadores, sensibles a su necesidad, eran bienvenidos por el médico que no temía su contaminación. Efectivamente, Jesús vino del Padre para llamar a los tales. Amén. Amén. Gracias, Virgen. Jesús le responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto muestra, Jesús se veía a sí mismo como un médico del alma. No rechazaba a los pecadores porque su misión era sanarlos. La verdadera piedad no consiste en separarse orgullosamente de los demás, sino en llevar la gracia a los necesitados. Vamos para Mateo 23, y lo puede leer Sari, y Lucas 11:42, Wendy. Pues vamos para Mateo 23, Sari, y Lucas 11:42, Wendy. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Wendy, Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Amén. Usted ve la hipocresía. Jesucristo le apuntaba y le decía en qué habían fallado los fariseos. Es como el pastor dice: no hay un ministerio de jueces, ni fiscales, ni tampoco de abogados. ¿Quién es nuestro abogado? El abogado es Jesucristo el justo, que intercede al frente del Padre a diario por ti y por mí. Sin embargo, los fariseos, ¿qué es lo que los fariseos son excelentes haciendo? Apuntar el dedo, como tristemente como esta joven, porque básicamente si tú le ves el rostro a esta mujer, esa es una chamaquita, una mujercita joven que no tiene la experiencia de vida en Cristo, y cómo se atreve a usar el nombre de Dios que Dios me dice. ¿Entiende? Ella misma está acarreando juicio para ella. Qué triste, qué triste, qué triste. La presencia de Cristo en esa mesa revela que el evangelio no se trata de rigidez legalista, sino de misericordia transformadora. El Señor lo que quiere es que nosotros apliquemos la misericordia que transforma. ¿Usted cree que la rigidez va a cambiar a alguien? No, no va a cambiar a nadie. La misericordia transforma. La respuesta de Jesús a los fariseos: mire, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oh, gloria a Dios. Mire, en tiempos de Jesús los
fariseos se consideraban sanos. ¿Por qué usted cree que los fariseos se consideraban sanos? Ellos se consideraban sanos por cumplir la ley y las tradiciones. Pero Jesús les muestra que el pecado es una enfermedad espiritual y Él es el médico divino que sana el alma. En Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. O sea, que está tan podrido que desde la cabeza hasta los pies no hay nada sano. Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana tus dolencias. Jesús no ignora el pecado, se acerca para restaurar. Su comunión con los pecadores no aprueba su vida, sino que ofrece sanidad, perdón y transformación. Mire, el reino de Dios no excluye al pecador. ¿Y por qué es que hay muchos cristianos que quieren cerrarle la puerta a los pecadores? Sino que le invita a la mesa de la gracia. Amén. Hasta aquí este punto. Vamos a entrar rapiditamente al punto número 4. Vamos para Marcos capítulo 2 del 18 al 22. Marcos capítulo 2 del 18 al 22. Papito, puede leerlo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén, gracias, papito. Ahora entramos en punto número 4, debate sobre el ayuno. Miriam, léete los primeros 3 párrafos que son cortitos. Okay. Los discípulos de Juan el Bautista, que formó un grupo separado por algún tiempo, y los fariseos estaban ayunando. Los discípulos del Bautista, cuyo maestro ya había sufrido el martirio, quizá sentían que las festividades no estaban en regla. Su queja es también un reflejo de su ortodoxia judaica. Los fariseos, que ahora sospechaban que Jesús repudiaba la ley, establecieron un nuevo nivel de oposición abierta contra él. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús no había requerido el ayuno de los discípulos, pero les había enseñado que tal práctica debía surgir de motivos espirituales y no para exhibirse. Jesús menciona el ayuno sin ordenarlo. Contestando con lenguaje parabólico, Jesús les preguntó a sus críticos si ellos esperaban que los invitados a una boda ayunarían mientras estaba con ellos el esposo. Difícilmente. En tales días no pueden ayunar. Gracias, Miriam. De nada. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos practicaban el ayuno
como rito religioso. Mire la diferencia aquí. Ellos practicaban esto como un rito religioso. En el Antiguo Testamento había sido instituido como expresión de profundo dolor y arrepentimiento. Segunda de Samuel 12:16, Jonás 3:5, pero había perdido mucho de su significado y había llegado a ser un ritual rutinario. Se dieron cuenta de que los discípulos de Jesús no ayunaban y quizá había un sentimiento de envidia y de autocompasión en sus corazones cuando le pidieron explicación al Señor. Jesús comparó a sus discípulos a compañeros de un novio. Él mismo era el novio. Mientras él estuviese con ellos, no había causa para una exhibición externa de dolor, pues estaban en días de fiesta. Y por eso no era el tiempo oportuno para ayunar. Mire, el ayuno en la tradición judaica, el ayuno era una práctica religiosa y era una práctica muy respetada. La ley de Moisés solo exigía un ayuno nacional en el día de la expiación, y esto acaba ya de pasar el día de Yom Kippur, ¿ok? Aquí en el building, olvídate, esta gente no permitieron trabajo, ni contratista, ni delivery, nada, porque ese día era, o según ellos me explicaron, ese día para ellos es el día más santo en el calendario religioso, cuando ellos prácticamente se arrepienten de todo, hacen penitencia por sus pecados, y después al otro día a las mismas diabluras. So, imagínense, usted cree que ahí hay arrepentimiento o hay remordimiento en ese día. Remordimiento, Hay remordimiento remordimiento. porque imagínate, se arrepienten por 24 horas, no, yo creo que son 2 días, por 48 horas, o no menos, porque acuérdense que la noche judía comienza cuando baja el sol. Así que, y ellos aquí guardan eso. So, usted ve el primer día de Yom Kippur, todos ellos, tú los ves que muchos de ellos, los que pueden, cogen el día libre para que el sol cuando baje no le coja afuera. So, tú los ves que ellos vienen y hacen todo lo que tienen que hacer, porque ya cuando el sol baja, ya ellos van encerrados hasta el otro día que el sol baje y que pueden ir al templo. Ay, Dios mío. Y eso está en Levíticos capítulo 16, del 29 al 31. Con el tiempo, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista añadieron ayuno voluntario 2 veces por la semana. Vamos para Lucas capítulo 18, versículo 12. Lucas 18, versículo 12. Sari, si lo tiene, lo puedes leer. Estamos en Lucas 18, 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Y mire, y si usted y, y si usted lee en Lucas 18, 11, usted puede ver la oración que yo había mencionado antes. Sari, léete el verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y pues ahí él describe: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Entiende? Pues entonces, ¿qué es lo que los fariseos hacían? Número uno, ellos les gustaban orar en la plaza, hacer oraciones en la plaza, hacer oraciones de pie, mire, a voz en cuello en la sinagoga, para que vieran que ellos eran santos. Entonces, ¿qué hacían con los flecos eso? Era una competencia del que tuviera los flecos más largos, porque el que tuviera los flecos más largos era el más santo. ¿Eso no les recuerda a algo hoy en día a ustedes? Que si no tiene la falda hasta los tobillos, la camisa hasta acá, embotonada con un corbatón, con un saco. Imagínense, si usted está vestido desde acá hasta abajo, pues usted es un hombre de Dios. Ahí está Dios. Wilson, ahí se metió Dios. Pero si usted tiene un par de tenis, unos maones y una polocher, ya ahí no está Dios. Ahí no hay santidad. Wow. Vamos a seguir. Elio, ¿y tú crees que, Elio, Sí. tú crees que los fariseos habrán entendido toda esa descarga que Jesús le da en esos versos? ¿Qué van a entender? Ellos no entendieron nada. Ellos, mire, la ley, la religión ciega a la gente. Te ciega, pero ciego, ciego, ciego. Te ciega de una manera que tú no puedes ver la realidad. Amén. No, pues, mira, es más, te voy a decir más. La religión endurece el corazón. La religiosidad endurece el corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tu corazón está lleno de religión, no hay misericordia. Tú lo que piensas en cumplir la religión, en cumplir de que yo tengo que caminar así, tengo que vestir así, no me puedo juntar con aquel. ¿Por qué? Porque me contamino. Amén. Pues la religiosidad endurece el corazón y te aparta de la misericordia y la transformación que la gracia provee. Ayunar era símbolo de arrepentimiento, Joel 2:12. Dolor o duelo, según de Samuel 12:16. Petición de ayuda divina, Esdras 8:23. Por eso ver a los discípulos de Jesús comiendo y celebrando en vez de ayunar resultaba algo extraño para los religiosos. Por supuesto que sí. Vamos a seguir con el próximo párrafo. Wendy, léete el próximo párrafo. La metáfora bíblica de la esposa y el esposo es rica en significado. A la luz de Isaías 54:5, Jesús puede haberse referido a su conciencia como hijo de Dios. Además, en cuanto a la relación entre Juan el Bautista y Jesús, fue el primero quien dijo: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado se goza grandemente. Era apropiado que ayunaran los discípulos de Juan porque estaban de duelo por su maestro, pero no los discípulos de Jesús, puesto que tenían consigo al esposo. Amén. Gracias, hermana Wendy. Jesús es el esposo. En la tradición bíblica, el pueblo de Dios es visto como la esposa.
Y esto lo puede encontrar en Isaías 54:5, Oseas 2 del 19 al 20. Jesús se identifica como el esposo, mostrando que con su llegada comenzó la gran fiesta de boda. El reino de Dios se acercó. El tiempo con Jesús era gozo, no era lamento. ¿Usted cree que estando el reino de Dios en medio de los discípulos, ¿usted cree que ellos iban a estar en lamento? No, ellos estaban gozosos. Estar con el Mesías era un tiempo de plenitud, de celebración, de gozo espiritual, no de aflicción. Por eso, mientras él estaba físicamente con ellos, no era apropiado ayunar. Virgen, léete el otro párrafo. Aquí y en el verso 20 hay un claro indicio, el primero en Marcos, de la pasión y la muerte de Jesús. Como Juan, el esposo le sería quitado violentamente. Entonces sería correcto que los discípulos ayunaran. Quizás mientras Marcos escribía estas palabras, sabía demasiado bien el significado de en aquellos días cuando el ayuno fue inevitable. H. Alton Wiley solía decir a sus estudiantes: ningún hombre realmente ora hasta que alguna carga que lo aplasta lo hace caer de rodillas. Siguen dos parábolas en los versos 21 y 22. No, hasta ahí por ahora. Gracias, Virgen. El ayuno vendría con su ausencia. Cuando el esposo le sea quitado, hace referencia a su muerte. Pero antes de seguir en esto, quiero elaborar un poquito más en lo de las bodas. Mire, en la cultura judía, las bodas duraban 7 días. Mira, eran 7 días llenos de alegría, música, banquete. Usted puede conseguir esto en Jueces 14:12. Las leyes rabínicas incluso prohibían ayunar durante la fiesta. ¿Ok? Así que era prohibido ayunar cuando había una fiesta. Jesús se presenta como el esposo mesiánico, cumpliendo las profecías de Isaías y Oseas. En Isaías 62:5 dice: como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Oseas capítulo 2 del 19 al 20 dice: te desposaré conmigo para siempre en fidelidad y conocerás a Jehová. El esposo ya sabemos que es Cristo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, Jesús anticipa su muerte. Vendrían días cuando el esposo le sería quitado. Entonces ahí ellos ayunarían. Entonces sus discípulos sentirían dolor, necesidad y dependencia profunda de Dios. El ayuno sería una manera de expresar esa espera, anhelo y búsqueda del poder del Espíritu Santo. El ayuno cristiano después de Jesús, en el libro de los Hechos, los discípulos ayunan en momentos de decisiones y búsqueda de dirección divina. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3, Hechos capítulo 14, versículo 23. Ya no como un rito vacío, sino como una práctica de dependencia del Señor resucitado. El ayuno se convertiría en un medio de comunión, anhelo y búsqueda de su presencia espiritual hasta su regreso. Mire, así enseña que el ayuno tendrá sentido después de su partida.
como un acto de anhelo espiritual. ¿Usted cree que es necesario después de este punto de que el pueblo de Dios ayune? ¿Cuántos del día de hoy en adelante van a ayunar un poquito más? Amén. El ayuno es necesario para la fortaleza espiritual. Ahora, Virgen, continúa con la lectura. Siguen dos parábolas en los versos 21 y 22 para enseñarnos que en el mensaje de la comunión del Evangelio hay un espíritu de gozo y poder que debe encontrar su propia y adecuada forma. Algunas veces se ha pensado que estos dos versículos están fuera de su lugar, pero de hecho Jesús procura responder a sus críticos sobre un nivel más profundo. Sigue. La nueva vida espiritual apela a nuevas formas de expresión. Si uno cose un remiendo de paño nuevo sin uso y no encogido sobre un vestido viejo, con el proceso del tiempo, el paño nuevo se va a encoger y tirará de lo viejo, haciendo peor la rotura. Lo mismo sucede con el vino nuevo. Los odres viejos no pueden contener el vino nuevo. El vigor del nuevo destruiría la rigidez del odre viejo, lo echaría a perder y hasta que se derrame el vino. Algo nuevo dinámico ha llegado con el Evangelio. Cuando los críticos zaherían a Jesús por no ayunar, no veían que el movimiento cristiano no podía ser forzado en las estéticas y antiguas formas del judaísmo. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Gracias, hermana Virgen. Y aquí Amén. concluimos con la lección, pero no antes del comentario. El vestido viejo, odres viejos representan la religión basada en la ley, normas externas y tradiciones humanas. El paño nuevo o vino nuevo representa el evangelio de Cristo, la gracia y la vida nueva en el Espíritu Santo. No son compatibles como mitad y mitad. La gracia no se mezcla con el legalismo. Quiero repetir eso. La gracia no se mezcla con el legalismo. La salvación en Cristo es totalmente nueva. Segunda de Corintios 5:17. La ley fue un tutor temporal, Pablo explica que la ley tenía un propósito de preparación, no era para el plan final. Esta sí la quiero leer. Vamos para Gálatas capítulo 3, del 23 al 25. Gálatas capítulo 3, del 23 al 25. Léelo, papito. Se me agotó la batería. Está bien, ok. La pastora Marilyn lo va a leer. Léelo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el hoyo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sigo. Amén. No, hasta ahí. Amén. Usted ve que la ley fue puesta básicamente como un guía. Ahora, después que tenemos la gracia, ahora seguimos a Cristo. Amén. Usted tiene que seguir a Cristo. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe, ya no estamos bajo ayo o tutor. Igual que en Marcos 2:22, la ley o odres viejos ya no puede contener la vida nueva en Cristo, o sea, el vino nuevo. Pablo confirma que no se trata de poner un parcho de Jesús sobre la ley, sino de una nueva manera de ser justificado. Romanos 3 del 20 al 22. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto refleja el vino nuevo, la obra del Espíritu Santo en los creyentes, algo que no podía contenerse dentro del sistema antiguo. Mire, los odres eran bolsas de cuero para guardar vino. ¿Cuántos saben lo que son odres? Odre era como una bolsa de cuero que tú echabas vino. En los Boy Scouts te daban un odre, pero no era para vino, era para agua. ¿Ok? El vino nuevo fomentaba expandiéndose. Si el odre era viejo y rígido, se rompía. O sea que el vino nuevo representa la obra del evangelio y los odres viejos representan las estructuras religiosas del judaísmo tradicional. Aquí Jesús está anunciando que su enseñanza no es una corrección del sistema viejo, sino una nueva creación espiritual. O sea que Jesús no vino a abrogar la ley. Amén. Él vino a cumplir la ley. La ley no es para desecharla. Por eso fue que Cristo la cumplió. En Jeremías 31, del 31 al 33, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré cosa nueva, pacto nuevo, pondré mi ley en su mente y estableceré y escribiré en su corazón. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré nuevo espíritu dentro de vosotros. Según de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús enseña que su presencia cambia las reglas. Ya no se trata de rituales externos, sino de una relación viva con el esposo. Por ende, el evangelio no puede meterse en moldes viejos. Requiere odre nuevo, corazones transformados por el Espíritu Santo de Dios. Así que, si usted quiere mezclar el judaísmo con el cristianismo, no va a resultar. Porque el cristianismo es vino nuevo y para vino nuevo hace falta odre nuevo. El cristianismo es gracia. La gracia, si tú la tratas de encapsular dentro de la ley, va a romper los odres de la ley. No cabe la gracia porque la gracia se va a expandir y no va a poder soportar. El judaísmo no va a poder soportar la gracia. Así que ya nosotros somos libres en Cristo. Somos libres por la fe en Jesucristo. Amén. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, Jorge, Crespo. Yo quería comentar que lo que yo aprendí aquí, ¿verdad? Es que la enseñanza de Jesús nos lleva a que el ayuno, el sacrificio y todo lo que hagamos para el reino, ¿verdad?
no lo hagamos por costumbre ni por apariencia, sino que lo hagamos de corazón, que lo hagamos para Él. Muy bien. Amén, seguro que sí. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos y le decimos a todo el mundo, no, mira, estoy en ayuno, ya básicamente ya tienes tu recompensa. Ahí no hay recompensa, ahí no hay recompensa ninguna. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Que tal vez va a bajar 1 o 2 kilos. Sí, si alguien más tiene algún comentario, si no, pues nuestro pastor con nosotros, Luis Amén. Avilés. Bendiciones, qué bien, qué bien, qué bien. Quiero añadir que vamos a hacer la pregunta, Helio. ¿Alguien puede volver a explicar la parábola de odres viejos, vino nuevo? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien aprendió correctamente lo que el maestro dijo esta noche? ¿Quién se atreve? Vamos a ver. No, si no hay nadie, quiere El decir que pastor nadie Wilson, aprendió. ¿Cómo va a ser? yo creo que el pastor Wilson alzó la mano y ahora Crespo también. Ah, bueno, pues está bien. Wilson primero. Vamos. Sí, aquí no se oye. Jorge Crespo. Wilson. Y ahora, Sí. ahora, Sí. ok. El pastor Helio acaba de decir ahora mismo que el odre viejo representa aquello que practicaban los fariseos y los judaísmos que se echaban ese odre, pero en el odre nuevo ahora es el cristianismo, la gracia de Dios, que no puede estar en otro odre, tiene que estar en un odre nuevo, porque estamos en la gracia ahora, en lo nuevo, que es lo último. Ajá, Jorge Crespo. Sí, más o menos lo mismo que acaba de decir el pastor Wilson, que el odre viejo, representa la religión, lo que hacían todos por apariencia, y el odre nuevo, nosotros representamos a Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo, que no estamos en la religión, sino que estamos en la gracia. Ajá, tremendo. ¿Quién más dice, comenta? Ajá, Virgen. Voy. Bueno, para mí No, para ti no, lo que tú el aprendiste. vino Pero viejo aquí. no se puede mezclar. Ujú. Oh, ok, el vino viejo no se puede mezclar con el nuevo, porque realmente, pues, según la palabra, se rompen yo le digo los jarros, pero realmente no viene siendo un vino puro, puro. Y así mismo pasa, entonces lo recibo yo que según está la palabra en los que no son creyentes, si nos unimos con con otras personas, como usted dijo al principio, hay que tener cuidado que nuestro vino odre no se mezcle con el vino nuevo. Amén, amén. Exactamente. Odres viejos son sistemas religiosos, la religiosidad. A eso vino Jesús. En ese momento era el judaísmo. Hoy en día, religión. Hoy en día, todo aquello que te separa de la buena noticia, las buenas nuevas, el vino nuevo, las buenas noticias. O sea que tenemos que totalmente dejar la religión a un lado, cualquier espectro de religiosidad, de tradición. La gracia siempre va a sustituir la ley. La gracia sustituye el legalismo. El reino es gozo, el reino es novedad. La fe no puede vivir en estructuras viejas. Las buenas nuevas no pueden vivir en estructuras viejas. Por eso claramente cuando tú abres tus ojos ante la gracia y el favor de Dios, tus ojos espirituales son abiertos. Se va la venda de la religión. Todo tipo de religión que exista en el corazón, siempre va a haber un problema entre las buenas nuevas y la religión. Yarolín Díaz. Eso iba a preguntar, que si tengo el corazón lleno de religión, no hay espacio para la gracia. Es que siempre va a haber un clash, siempre va a haber una pelea. Hoy en día la mayoría de las iglesias todavía están viviendo en odres viejos.
No tiene que ver nada con estructuras religiosas del Antiguo o del recibir la Nuevo Pacto. gracia para, Mm. sorry, Pastor, para recibir esa gracia completa, tenemos que salir de toda esa religiosidad. Totalmente, totalmente, totalmente. Y eso es como el libro que voy a sacar. Equivocados en el camino. Que podemos estar haciendo, pero la religión está tan imperenne que no estamos dejando que el evangelio de la buena nueva, el vino nuevo, entre en un odre completamente nuevo. Porque el odre viejo, acuérdate como dijo el maestro, el odre viejo no va a aguantar la fermentación del vino nuevo. Lo va a explotar. Va a romper el odre. Lo rompe, lo pasa. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón al vino nuevo, a esa gracia salvífica, a esa gracia que solamente es depositada en odres nuevos. No podemos vivir bajo estructuras religiosas. No podemos vivir en sistemas religiosos. No se va a expandir nunca. Ese vino nuevo nunca va a tener relevancia. No se va a fermentar bien si estamos en ese tipo de religiosidad. Félix. Estoy por aquí por Santiago y veo que está dando fuego. Santiago dice del 1 al 27, la ¿Santiago qué, religión papi? pura y sin ¿Santiago qué? mácula delante. Santiago 1, 27. Ajá. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sí, o sea, ya aquí estamos hablando de los rudimentos que debemos acompañarnos como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos. O sea, no la religión de estar yendo a un templo, dando ofrendas y gritando. No, esta es la verdadera religión. Acuérdate que religión es religarse con nuestro, y el que vino a religarnos a nosotros con nuestro Dios fue Cristo. Claramente. ¿Alguien más alzó la mano? Vi que alguien la alzó por acá. Wandita, ¿alzaste la mano? No, oh, también. Muy bien. Excelente. ¿Quién más alzó la mano? Amén. Bueno, pues con esto damos concluido la clase de hoy. Un aplauso para el pastor Elio. Tuvo